Geico makes it easy to get affordable renter's insurance in as little as 90 seconds. And then you'll start to wonder why everything else isn't so fast. Like, why does it take so long to do the dishes? A meal that's gone in 3 requires 45 minutes worth of dishes. Doesn't make sense. But it does make sense to get renter's insurance through Geico. That way, that pile of dirty dishes and the other things you love are covered. Get more with Geico. Esta música, este sonido, nos evoca a tiempos pasados, nos evoca polvo, pólvora y bares de mala muerte. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51. Feliz año. Espero que hayáis empezado bien y que lo acabéis aún mejor. Hoy en este podcast tenía ganas de hablar de algo distinto que no fuera pues true crime, ovnis, desapariciones. Quería empezar un poco de una manera distinta el año y escuchando precisamente en fin de año un grupo llamado Ars de Bogotá, escuché una canción que se llamaba Cowboys de la A3, que tenía ese toque western. Y pensé, voy a contar misterios, enigmas, curiosidades de la época llamada western, que todo el mundo tiene en su cabeza, que ya hablé en algún episodio de algunos temas sobre misterios del western, pero hoy quería pues hacer un capítulo nuevo, ampliarle un poco la información y contaros otra vez cosas misteriosas, enigmáticas, curiosas, ocurridas en esa época donde apenas había ley y donde pasaban cosas muy increíbles. Y empezamos por la historia de la cabaña del tesoro. Y es que en 1853 los hermanos James y Henry Wilson se unieron a un grupo de cazadores de oro y emprendieron su búsqueda por Jacksonville, Oregón. Cuando un nativo estadounidense mató a uno de los hombres de esa cuadrilla, los hermanos siguieron por su cuenta. Los hermanos dijeron, bueno, más o menos ya sabemos dónde buscar, pasamos de los líos de que tenga esta gente, este grupo de personas, y vamos por nuestra cuenta a ver si tenemos más suerte y no nos matan. Lo que hicieron fue en un lugar donde ellos creían que podía haber oro, construir una cabaña. Hicieron esta pequeña cabaña de madera y excavaron un agujero en su interior. En esa cabaña, aparte de buscar oro, en uno de los agujeros que hicieron, también guardaban las pepitas de oro que iban cogiendo de la zona. Así, nadie podía robarles el oro y nadie entraría en una cabaña de mala muerte a ver qué había dentro. Fue una buena idea, porque en esa época, como he explicado hace escasos segundos, la gente mataba por oro, por dinero, por cualquier cosa, y era un poco peligroso ir con las pepitas de oro encima. Así que construyeron esta cabaña, la llamada Cabaña del Tesoro. Pero uno de los hermanos, Henry, murió y James huyó a California. Años después, escribió a un primo llamado Ted Harper
el otro hermano que quedó vivo. No sabemos si lo mataron a Henry, si tuvo que huir porque estaba perseguido, no le sabe. Y claro, después ya, este primo Harper y un poeta llamado Sam Simpson, 15 años después dijeron: joder, mi primo me envió una carta que me explicaba que habían construido una cabañita con un tesoro en su interior, con un tesoro o con pepitas de oro. Y 15 años después, los dos se juntaron y fueron a buscar esta cabaña en Jacksonville, en la zona de Oregon, una zona que es bastante extensa, bastante densa, peligrosa, era peligrosa. Y al final encontraron la cabaña, pero encontraron unas ruinas, no la cabaña entera, sino que encontraron unas ruinas quemadas. Se ve que el primo en la carta le explicó más o menos por dónde estaba la cabaña y seguramente le contó que ahí pues había pepitas de oro y que fueran a buscarlas. Encontraron las ruinas, como he dicho, quemadas, y el cuerpo de Henry dentro. Curioso porque el cadáver estaba dentro quemado. Ese mismo año, otro grupo de hombres también estaban buscando el tesoro de la cabaña, pero no lo encontraron. Pero lo que sí descubrieron fue el lago más profundo de Estados Unidos, el Crater Lake, y no se llevaron las pepitas de oro, pero encontraron otro tesoro, un tesoro natural, que después se descubrió que era es el lago más profundo de Estados Unidos. Y ahora vamos con una historia, se denominó el duelo misterioso, y es que en 1876 el médico S.E. Solly recibió unas cartas de un hombre llamado Alfred Slager. Era secretario privado del fundador de Denver y de Río Grande, Ray Loard, la empresa de los ferrocarriles más famosa en ese momento. Las cartas decían que se había ido para participar en una pelea en el rancho Lawson y le pidió al médico Solly que fuese a buscar su cuerpo por si no volvía. No volvió, claro, no tenía muy buena pinta ya el duelo, la pelea, y Solly encontró la cabeza de Slager con un disparo. Había una línea dibujada en el suelo, lo cual indicaba que había sido un duelo a pistola, a ver quién era el más rápido del oeste. Slager mencionó en las cartas que no revelaría quién fue su adversario, que nunca diría, hasta pasados los años, quién lo había matado. La identidad de su asesino, hoy en día, sigue siendo un misterio. Y la pregunta es, ¿por qué un cofundador o fundador de una de las más grandes empresas de ferrocarriles, que tenía bastante dinero, se fue a un rancho a batirse en duelo con alguien desconocido? Bueno, o conocido para él, pero desconocido para el resto de personas. Y es que en Estados Unidos, en toda esa zona y ya en el western, había historias del pie grande. El pie grande es un animal, o mitad humano, mitad animal, o mitad mono, mitad humano, hay muchas teorías, que se aparece en las zonas montañosas, en los bosques de Estados Unidos. Incluso en el viejo oeste ya hay testimonios de personas que han visto al pie grande. Y muchos periódicos de la época ya hablaban de la existencia de un hombre salvaje gigante, o también se le denominaban los simios del bosque.
No obstante, en esa época la imagen que tenemos del pie grande, que es una especie de mono grande peludo, medio humano, medio animal, no es exactamente la imagen que tenían en esa época. En esa época decían que el pie grande olía muy mal y se le conocía como el hombre árbol maloliente. Vamos, se ve que era una especie de animal raro o mono raro que parecía pues desprender un hedor bastante fuerte y se le conocía por eso. Pero ya describían al pie grande como un hombre, no como un mono. Y ya vamos con una historia bastante increíble, una historia bastante peculiar, y es que se encontró un barco español en un desierto. Encontraron un barco español encallado en el desierto de California. Por supuesto dijeron que en ese barco seguramente tendría que haber algún tipo de tesoro. En 1870, el explorador Albert Evans admitió haber encontrado los restos de una gran embarcación. Lo mismo afirmó otro investigador, Charles Klusker, ese mismo año. Se ve que en esa zona de California antes debía haber... el mar debía llegar mucho más adentro y había barcos, aún hay barcos, aún se pueden ver imágenes y si vais por ese desierto se pueden ver pues barcos encallados pequeñitos, barcos modernos, no barcos muy antiguos, pero sí que se dijo que en esa época se encontró un barco español que seguramente tenía tesoros, pero del barco no hay ningún tipo de resto. Seguramente lo desmantelaron, lo llevaron todo, y si había algún tesoro dentro, también. Servant Grill Annihilator. Un título bastante extraño, pero el título que le pusieron a un conocido asesino de Austin. Se le llamó Servant Grill Annihilator, se le llamó el asesino del hacha, el asesino de medianoche, y es que fue un asesino en serie que operó en Austin, Texas, durante un año, entre 1884 y 1885. Este asesino en serie se ganó ese nombre porque la mayoría de las víctimas eran sirvientes. La policía mató a un hombre llamado Nathan Elgin y se sospechaba que ese podía ser el asesino. Sin embargo, nunca se ha podido saber la verdadera identidad de este asesino en serie que mataba a sirvientes de gente con poder adquisitivo, gente con dinero, con un hacha larga. Actuó durante un año, pero nunca se pudo demostrar que fuera Nathan Elgin el que la policía mató, y su historia, su leyenda, aún sigue viva. Belle Starr era una famosa criminal estadounidense. No solo había forajidos hombres, no solo había duelos de hombres, sino que también había mujeres bastante malas, asesinas, que robaban, y eran muy peligrosas. Se dice que incluso eran mucho más peligrosas que la mayoría de hombres que había por esos lares. Esta mujer, Belle Starr, murió de un disparo en 1889 en Oklahoma. Starr salió con muchos chicos malos, y la identidad de su asesino sigue siendo un misterio. Se sospechó de su esposo Jim Julie Starr, de un vecino también llamado Watson, e incluso de su hijo Ed.
También hubo en el western americano, en ese tiempo que todos recordamos, que todos tenemos en nuestra mente de las películas, en esas grandes llanuras, esos pueblos de mala muerte, esos bares donde las peleas y los asesinatos estaban a la orden del día. Claro, también había desapariciones. El lugarteniente y abogado Albert Fontaine era muy conocido porque había representado a Billy el Niño. En unos juzgados representaba a uno de los mayores forajidos criminales de la época, que por cierto perdió el caso. O sea, no era muy bueno Henry Fontaine porque perdió el caso. Hombre, también si vemos todo lo que hizo Billy el Niño, pues claro, también era difícil ganar. Años después de haber perdido el caso en los juzgados, tras recibir una nota amenazante al final de un juicio en Lincoln, Nuevo México, Albert y su hijo desaparecieron. Encontraron el carromato de Fontaine con restos de sangre, casquillos de bala, y el criminal Sam Ketchum afirmó que había sido él y su hermano Tom Blackjack, que ellos habían sido los asesinos de los Fontaines. Sin embargo, su historia no cuadraba, así que el asesinato sigue siendo un misterio. Seguramente alguien que no le gustó cómo había acabado el juicio cuando este hombre Fontaine lo representaba, pagó a alguien, algunas personas que por poco dinero, por pocas monedas, pues mataban y robaban, y seguramente envió unos sicarios para que lo mataran. Pero es curioso porque nunca se ha sabido quiénes fueron sus asesinos. Y vamos a hilar la historia con el botín de Tom Blackjack Ketchum, el que dijo que había matado a Fontaine. Seguramente no había matado a Fontaine, pero sí cometió muchísimos otros crímenes, por lo cual lo ahorcaron en 1901. La leyenda cuenta que Blackjack escondía un gran tesoro en el Wildcat Canyon, en las montañas de Chiricahua, de Arizona. El escritor William Escarza incluso afirma que el criminal lo escondió en una cueva conocida como Room 44. Pero todavía nadie ha podido encontrar este gran tesoro robado. Seguramente hay monedas, armas, que aún está esperando en alguna cueva de esta parte de Arizona. Etta Peles fue un cómplice de dos conocidos criminales estadounidenses. Uno de ellos era el famoso Butch Cassidy. El otro era Harry Lockbaugh, más conocido como Sunday's Kid. No se sabe mucho qué le ocurrió a este hombre, ni siquiera quién era en realidad, qué hizo, dónde y por qué desapareció. Lo que está claro que era un colaborador de dos famosos forajidos, y también se ve que acabó bastante mal. En 1916, los cuerpos de Mike Prescotto y su esposo Fred fueron encontrados en su casa en Flagstaff, Arizona. Los asesinos fueron especialmente crueles. Les desgarraron la garganta y les dispararon en numerosas ocasiones. Una nota que al parecer dejó Fred decía que él había matado a su esposa y se había suicidado. Pero la historia no cuadraba. Debido a la falta de pruebas, el jurado determinó que había muerto debido a las heridas provocadas
por uno o más desconocidos, con armas blancas y de fuego. No importa decir que estos asesinatos, como muchos en la época, siguen siendo un misterio. Y ahora vamos con la desaparición de Pearl Hart. La infame Pearl Hart, nacida en Canadá, era una de las forajidas más famosas del viejo oeste estadounidense. Pearl Hart era conocida no solo por sus crímenes, sino también por vestirse con ropa de hombre. La acabaron arrestando, pero en 1902 fue condenada por el gobernador territorial de Arizona, Alexander Brody. Al parecer, Hart se había quedado embarazada en la cárcel. La pillaron, la arrestaron, fue condenada y se la vio por última vez en 1924 en Florencia, Arizona. Después desapareció. Hay rumores que dicen que vivió de manera clandestina hasta su muerte en 1955. Como veis, no pasó hace tanto tiempo. En la década de los 50 se ve que esta mujer aún seguía viva y fue una de las peores forajidas del oeste americano. La pensión Sheridan Inn en Sheridan, Wyoming, abrió en 1893. Buffalo Bill la compró un año después y contrató a Catherine, llamada Miss Kate. Miss Kate trabajó allí hasta su muerte, en 1968. Pidió que metieran sus cenizas en la pared de su habitación y cumplieron con su última voluntad. Pero nadie sabe exactamente en qué parte de la pared están. Es la habitación 306, por si alguien quiere ir. Aún sigue en funcionamiento esta pensión, ahora debe ser una especie de hotel, pero la habitación aún sigue en pie y sus cenizas están en alguna parte de la pared. Quién sabe si también su fantasma se aparece por ahí. Y en esa época, cuando buscaban algún malo, algún bandido, había recompensas. Se ponían unos cartelitos con unas recompensas y la gente pues lo podía entregar pues vivo o muerto. Si lo entregaban vivo, le pagaban más. Si lo entregaban muerto, les pagaban menos. Y uno de los forajidos del oeste más legendarios, Jesse James, que ha inspirado muchísimas películas, batió un récord. El récord de recompensa que se ofrecía en aquel entonces por la captura de un pistolero. Ojo, agarraos, porque se ofrecieron $100,000, que para esa época era una auténtica fortuna. El verdadero salvaje oeste terminó en 1890 porque hubo una derrota final de los indios y el gobierno estadounidense decretó de manera oficial que ya no había fronteras, porque el oeste había sido conquistado. Siempre hubo un montón de problemas con los indios, con los forajidos. También había mucha fiebre del oro, mucho oro para sacar de esas tierras de Arizona, de esos desiertos, de esas montañas. Y claro, también había gente que no tenía nada, que le daba igual morir, y todo el mundo iba con pistolas. Y normalmente había un sheriff y un ayudante en cada pueblo. No tenían mucha cosa que hacer, y las reyertas, los disparos, los robos, las desapariciones, los secuestros, era algo aparentemente normal, aunque después los historiadores en algunas ocasiones han contado que tampoco es que cada día hubiera tiroteos y, como nos muestran en las películas, todos esos líos que veíamos en las pantallas de televisión. Sí que había problemas
como ocurre hoy en día en cualquier gran ciudad, pero que no era una cosa, digamos, súper habitual. Pero sí que había malos, sí que había forajidos, bandoleros, pistoleros. Y eso es lo que el cine nos muestra de una forma un poco exagerada, pero es un apunte que os quería dar porque es curioso, porque nosotros pensamos que todo el día había lío y tampoco era así. El vaquero más famoso fue William Henry McCarthy, más conocido como Billy el Niño, Billy the Kid. Este hombre fue un vaquero, pistolero, acabó creando una leyenda, se convirtió en forajido y murió, pues, el 14 de julio de 1881. Dicen que el mejor pistolero del viejo oeste fue un hombre llamado James Wild Bill Hickok. Fue uno de los mejores, nadie lo podía matar, nadie podía con él, y él sí que mataba. Es que en esa época, si tú matabas a alguien a duelo, pues no te podían enviar a la cárcel. O si te enviaran a la cárcel, si era porque habían matado a alguien que no era bandido, y en ese caso sí. Pero si robabas, te mandaban a la cárcel. Pero si matabas a otro bandido, pues mira, menos trabajo para el sheriff, le has sacado un peso de encima. Y por eso muchos pistoleros, muchos bandidos, aparte de que no se podía demostrar que habían sido ellos, aunque se rumoreaba, no podían ser condenados. También cambiaban mucho de, digamos, de estaban en Arizona, después pasaban a Nuevo México. Claro, se iban escondiendo, era muy difícil también pillarlos, porque el sheriff del condado tampoco iba persiguiendo a todos, porque ya tenía suficiente, a veces en su mismo pueblo, para irse a perseguir a pistoleros, a bandoleros, y por eso muchos escapaban, muchos salían con las manos limpias. Pero bueno, sí que había muchas detenciones, había gente en la cárcel, ahorcamientos. Vamos, que no era una cosa, tampoco era todo sin ley. Había unas leyes, pero era más difícil pues pillar a según quién que había hecho alguna fechoría. Los vaqueros lo que hacían es que se comunicaban a veces con cartas, a veces alguien les daba un recado a otros. También a veces los indios se comunicaban con señales de humo. Y a veces había vaqueros malos, porque había vaqueros buenos, pero a veces había vaqueros malos que no podían volver a un lugar, porque habían matado a alguien, porque ya lo estaban esperando. Y era una vida muy nómada. Era una vida que iban pues robando lo que podían, robando carruajes, robando a gente de más dinero. Y prácticamente vivían de un sitio para otro. Y no, digamos, no vivían muchísimos años. No os creáis que estaban con 70 años jubilados en una pequeña casita de madera, sino que a veces morían muy jóvenes, se ponían muy jóvenes ya con el lío, y muchas veces pues morían jóvenes. No duraban mucho. Y ahora que os he contado un par de datos, un par de curiosidades, un par de historias no muy enigmáticas, no muy terroríficas, ahora en esta segunda parte de este capítulo dedicado a los misterios, enigmas y curiosidades del Far West, vamos con ya temas un poco más terroríficos. Están entre mito, leyenda y realidad. Y es que en antiguo Far West había
no solo pistoleros, también había seres extraños, entidades misteriosas y leyendas que tenían una base real. Y empezamos por la leyenda del Cambiapieles. Y es que el pueblo navajo cree que hay un ser mitológico apodado Skinwalker, Cambiapieles, que para algunos se trata de brujos, hechiceros, que utilizan sus poderes para cambiar de forma. Sin embargo, otros consideran que los Cambiapieles no son humanos, no eran humanos, y ni siquiera estaban vivos. Estas entidades eran capaces de copiar cualquier sonido, replicar cualquier forma e imitar detalles y apariencia de otros seres para llevar a cabo actos terribles. Cualquier persona que se cruzaba en su camino terminaba convirtiéndose en su víctima. No sentían temor ni remordimiento, atacaban a niños, mujeres, y la figura del Cambiapieles era un concepto aterrorizante para los pueblos indígenas y también para la gente del lejano oeste. Realmente tenían muchísimo miedo a encontrarse por un camino vacío y solitario a uno de estos seres. Se decía que había unos fragmentos de sílex que a veces se encontraban por los caminos y estos pequeños fragmentos servían para identificarlos, ya que cada vez que un Cambiapieles estaba cerca, este mineral que estaba por la zona brillaba. Pero también este sílex, esta piedra, este mineral que brillaba cuando un Cambiapieles estaba cerca, era, curiosamente, lo único que lo podía matar. Los nativos creían que los Cambiapieles, los Skinwalkers, salían a cazar en las noches sin luna y que no salían de sus cuevas, de su lugar donde vivían, a menos que fuera estrictamente necesario. Eran muy cuidadosos también para que no los pillaran en sus lugares, en sus aldeas, ya que existía el riesgo de que fuera un Cambiapieles disfrazado. Vamos, que no intentaban buscarlos, no intentaban ir a ver dónde estaban, porque a lo mejor se encontraban a alguien por el camino y era un Cambiapieles que estaba vigilando y los podía matar. Con el tiempo, las leyendas protagonizadas por estos seres fueron cambiando. Habían pueblos del viejo oeste donde los vaqueros hablaban de espíritus, decían que había espíritus en los caminos, había personajes extraños, había gente que aparecía en el desierto y desaparecía y aparecía años después. Se dice incluso que había lugares del desierto donde un vaquero desaparecía y aparecía décadas después, exactamente igual de como había estado en el momento de desaparecer. Y eso lo achacaban a estos fantasmas, estos Cambiapieles, que a veces no mataban a la persona, pero sí que, digamos, lo secuestraban. Es curioso porque en este caso de los Skinwalkers, forajidos e indios les tenían muchísimo miedo. Otra historia muy famosa es el de El Muerto o El Jinete sin Cabeza. En los límites territoriales entre México y el sur de Texas no estaban muy bien definidas las fronteras. Solo había como referencia el río Bravo y el río Nueces. En esta zona, los cuatreros, los ladrones, tenían mucha ventaja. Robaban ganado en Texas y se iban a México, o al revés. Pero un forajido mexicano llamado Arturo Vidal se hizo muy popular porque tenía una destreza
que era escabullirse de las autoridades de los dos lugares. Los Rangers de Texas juraron que harían lo posible y lo imposible hasta atraparlo. Finalmente lo capturaron en la localidad de Amarillo. Hubo un sangriento tiroteo, murieron 2 oficiales, las personas se enfurecieron y dijeron que había que ejecutar a este hombre allí mismo, y entre los oficiales, los Rangers de Texas, y la gente del lugar, sin juicio, lo colgaron de un puente. Sin embargo, como forma de advertencia a todos los criminales, le cortaron la cabeza y ataron su cuerpo a un caballo salvaje. Soltaron el animal, lo dejaron cabalgar a México y mostraron a todos lo que pasaría si alguien desafiaba a la autoridad. Pero ¿qué ocurrió? Que años después, diversos testigos informaron sobre un jinete sin cabeza que galopaba al sur de Texas rumbo al río Bravo. Lo apodaron el muerto, el jinete sin cabeza. Y desde ese momento, muchísima gente dijo que era el fantasma de Arturo Vidal. Se encontraron a este jinete sin cabeza muchas veces y decían que cada vez que alguien veía a este jinete sin cabeza, alguien moría. Incluso en nuestros días, en esa parte del sur de Texas, hay personas que dicen que se han topado con este fantasma, con este jinete sin cabeza, cabalgando por esta desolada frontera, y que da muchísimo miedo. La mina perdida del holandés fue una especie de Eldorado en la época del Viejo Oeste. Mineros, cazadores de tesoros, exploradores buscaron este lugar hasta la extenuación, pero nunca lo encontraron. La leyenda dice que se ubica en algún sitio de las montañas de la Superstición, en Arizona. Obviamente se hicieron mapas falsos para ganar dinero, pero nadie ha encontrado nunca esta especie de dorado, esta especie de mina que se cree que está repleta de oro. Entre los más célebres forajidos del oeste está Jesse James. Le apodaron el recolector de almas. Fue asaltante de bancos, ladrón, jefe de un grupo criminal, asesino a sueldo, entre 1860 y 1880. Todo el mundo le tenía un montón de respeto, todo el mundo le temía, y fue uno de los más famosos de la historia del Viejo Oeste. Sin embargo, su carrera criminal acabó un 3 de abril de 1882. Robert Ford lo mató por la espalda, y tras su muerte empezaron a divulgarse rumores de que el bandido sobrevivió al ataque. Otros decían que Jesse James era tan peligroso que ni el propio demonio lo quería en el infierno, así que le propuso un pacto. Jesse James regresaría al plano terrenal para trabajar como recolector de almas. Se decía que el pacto con el diablo implicaba la recolección de al menos 1000 almas para que pudiera descansar. Para cumplir esa misión tenía que cabalgar por las noches, completamente vestido de negro sobre un caballo negro, con los ojos envueltos en llamas. Portaba pistolas plateadas, cuyas balas dejaban una estera de humo con olor a azufre cada vez que se disparaban. El pistolero se dedicaba a cazar a aquellos que habían hecho un pacto con el diablo, ofreciendo su alma a cambio. Y no solo hay caballos fantasma, forajidos fantasma, también hay perros infernales, perros venidos del mismo infierno. Y es que durante la fiebre del oro, los mineros eran muy cuidadosos al hablar, interactuar, relacionarse con otras personas, porque todo tenía que ser en secreto, y era un tema que si conocían donde tú estabas trabajando recolectando oro, te podían matar fácilmente.
¿Y qué hacían? Que entrenaban a unos perros para atacar cuando alguien se acercaba al lugar donde estaban recolectando el oro. Estos animales, que funcionaban como un sistema de alarma contra posibles intrusos, también hacía que estos animales atacaran a cualquier persona que estaba alrededor de la zona, y muchos seguramente morían debido a las mordeduras y a las heridas. Estos perros solían volverse violentos, perversos, imparables. Era imposible detener el ataque de estos perros. Y como he dicho, mataban. Y muchas veces estos perros, que a lo mejor no tenían mucha comida o estaban tan entrenados para matar que ya les daba igual quién era su dueño, muchas veces mataban a los dueños, mataban a sus mentores, y por eso los apodaban los perros del infierno, porque algunos eran tan peligrosos que los mismos dueños los tenían que matar porque ya eran tan agresivos que era imposible pues estar con un perro de estos y, digamos, hacer una vida normal al lado de este perro. Empezaron después a surgir unos rumores que había apariciones de unos perros extraños en estas zonas mineras cuando ya no había... cuando el salvaje oeste ya estaba prácticamente extinguido. Se dice que algunos todavía que están en este desierto ven a estos perros. Y algunos incluso dicen que han sufrido ataques de unos misteriosos perros que quién sabe si no son fantasmas y son perros vivos que son descendientes de estos, de los que hemos hablado. Y algunos que viven en estos desiertos aún dicen que han sufrido ataques de perros salvajes y seguramente vienen o son familiares de estos perros, de estos tan demoníacos, de estos tan salvajes que mataban a los intrusos. En el viejo oeste los nativos solían compartir leyendas y supersticiones con los hombres que estaban en las fronteras. Un relato muy aterrador hace referencia al canto de un ave, un ente apodado el pájaro de la muerte. Hablamos de un ave negra, muy parecida a un cuervo, cuyo canto asemeja al lamento de una mujer. La melodía se considera un mal augurio porque cuando alguien la escucha significa que la muerte está cerca. Los nativos americanos llegaron a vincular las aves a las tragedias y decían que las aves se sentían atraídas por aquellos que estaban destinados a una muerte violenta. Por eso, una leyenda aseguraba que si el pájaro llegaba a posarse en la sombra de una persona, ésta moriría en menos de una semana. Como veis, hay multitud de leyendas, multitud de historias que el Far West no nos muestra, o casi no nos muestra, en las películas. Os contaré más leyendas, más misterios, más enigmas. Gracias a todos, feliz año, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de La Cueva 51.